Listo. Bueno, Alfonso, ¿cómo estás? Hola Ángel, muy bien. ¿Y tú qué tal? Qué bueno, todo bien ahorita. ¿Esperamos a que llegue alguien o le damos directo? Pues yo digo que de una vez, ¿no? Y ya que se vayan sumando y ahí Va. vamos viendo. Bueno, Alfonso, ¿cómo estás? Ay, sí. ¿Qué tal? Bueno, le damos directo. Hoy vamos a platicar de Facebook Ads, campañas, objetivos estratégicos, cómo ha afectado el tema del COVID a las campañas en general, qué recomendaciones podemos hacerles a las personas que están anunciando, que tienen como dudas sobre si seguir invirtiendo o no. En general, de qué manera pueden abordar su marketing digital en estos tiempos que nos han pegado a todos, ¿no? No importa el sector, la industria, el tamaño de empresa, ha sido algo que afecta completamente a todos. Y pues vamos a platicar un poquito al respecto. Sí, me parece bien. Básicamente, creo que la intención, como bien mencionas, Ángel, es abordar 5 puntos claves, ¿no? Un poco teniendo en cuenta qué hacer, cómo actuar, cuáles son las sugerencias que como estrategas digitales hemos visto y también ante las publicaciones de plataformas o autoridades propias como el mismo Facebook o Google. Qué es lo que mejor conviene como anunciante, como emprendedor y sobre todo también como una posible solución a aquellos que lamentablemente pues esta situación nos pega tanto de manera directa o indirecta y en distinto orden de profundidad. Y me gustaría que también se aprovechara el contenido que hoy dialoguemos para esas personas que tengan un negocio, una empresa pequeña, mediana, grande, no importa, o que incluso vean como una alternativa, si es que aún no lo han hecho, las plataformas digitales como un modelo de reinserción laboral y generación económica. Creo que también eso valdría la pena considerarlo para aquellos que estén en una situación que lamentablemente los haya perjudicado por la contingencia, ¿no? Sí, es correcto. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos a platicar sobre un tema que nosotros tenemos como muy claro respecto a lo que hacemos con las campañas digitales y que es algo que tratamos de impulsar mucho con las personas que toman alguno de nuestros programas, que son los objetivos estratégicos? Si bien no es como un tema completamente relacionado al COVID, por el momento, con el avance de esta plática van a ir viendo cómo se concatena con el tema, ¿no? Pero es algo importante que establecer los objetivos estratégicos y cómo podemos trabajar con esta parte. Sí, por supuesto, me parece perfecto, Ángel. Creo que de entrada este punto es uno de los más fundamentales en los distintos cursos que hemos dado, en la implementación de campañas, en la ejecución de estrategias para clientes a nivel micro, mediano y macro. Me parece fundamental que este punto que parece de pronto tan sencillo, lúdico y, y también muy mencionado, de pronto se deja de lado o se olvida, ¿no? Sobre todo ante la inmediatez tecnológica. Entonces, creo que es fundamental retomarlo, ya que para cualquier persona que quiera ejecutar una campaña, un lanzamiento y quiera darse a conocer, es muy importante que antes considere el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Que son preguntas esenciales en cualquier tipo de ejecución de proyecto y que en este caso pues tiene una intención estratégica, es decir, con cierta inteligencia detrás, ¿no? Un por qué va a existir. Excelente. Sí, digo, la idea es poder abordar las campañas digitales con estrategia, sin importar el tema de la pandemia que estamos viviendo. Es decir, sí tiene que ver, es sumamente importante, pero hasta poder abordar las campañas se puede hacer con una mira
estratégica, ¿no? No decir, uy, ahora estoy como en crisis, tengo que salir con algo, ¿no? Sino a partir de este enfoque poder darle claridad a las campañas que se tenían previas a la crisis, a la cuarentena, que se tienen en el momento y que se van a tener una vez terminado esta crisis, ¿no? Sí, por supuesto. Sé que de pronto sonaremos quizá un tanto técnicos, ¿no? Si hay cosas que son muy técnicas, trataremos de hacerlas mucho más claras, sobre todo porque nos interesa que el mensaje se comparta de una manera muy transparente y muy clara, ¿no? ¿Por qué? Ya que es fundamental que la idea de los objetivos estratégicos se ejecute de manera correcta, y de pronto puede sonar un poco ambiguo, ¿no? O también un poco abstracto y técnico, cierto tipo de conceptos. No estamos manejando los clásicos conceptos del marketing, como puede ser branding, posicionamiento, awareness, etcétera, engagement, conversión, cosas por el estilo, con la intención de que esto sea mucho más claro, ¿no? Pero la esencia consiste en 3 enfoques, ¿no? O 3 ejes. A lo que nosotros llamamos objetivos estratégicos, lo pensamos en audiencia, lo pensamos en amplificación y lo pensamos en leads. Este último bien puede ser relativo, ya que un lead se entendería como un cliente potencial, ¿no? En muchos casos, pero también se puede entender como un registro o como una persona que no solo se registró, sino que le interesó una promoción o le interesó algún producto en particular y ya está dispuesto a comprarlo y es mucho más proclive a que compre dicho producto. En fin, ¿por qué existe esto? Porque cuando nosotros queremos ejecutar una campaña como empresarios, dueños de negocio, pues nuestro objetivo principal es que me compren, ¿no? Si yo vendo termos o vendo botellas de agua, ¿no? Me interesa que la gente compre mis botellas o compre mis termos. Es algo muy simple, ¿no? Pero en realidad es un poco más complejo que eso, ¿no? Es la razón de existir de los objetivos estratégicos, ya que primero me debo dar a conocer, debo generar una base importante de audiencia. Eso es fundamental. Si yo salgo al mundo y ni siquiera conozco a nadie, al mundo digital me refiero, pues entonces va a ser difícil generar comunicación. Por eso es que un porcentaje de la inversión debe ir destinado, o al menos uno de los objetivos en acciones para generar contenidos debe ir destinado a la generación de audiencia. Después, cuando nosotros ya hemos generado una base más sólida de audiencia, generamos la amplificación. Dentro de la amplificación es súper importante, entonces ahora sí dar a conocer nuestros servicios o productos particulares. Es hasta este punto donde se dan a conocer y no antes, porque muchas veces lo que sucede es, nos pasa constantemente con clientes, ¿no? Que lo que quieren es, pues bueno, este es mi producto, cuesta tanto y ponlo ahí, ¿no? Que le llegue a personas interesadas, que con intereses afines a lo que yo vendo. Y puede parecer que tiene sentido, pero en realidad es un poquito más complejo que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo comunico la idea comercial, no significa o no me garantiza que mi producto se venda. De nuevo, hay ciertas consideraciones que no estamos poniendo sobre la mesa, como el prestigio de la marca, como la interacción previa con el usuario, simplemente como que se haya dado a conocer con el usuario. Por eso es importante generar una base sólida de audiencia. En la amplificación, como decía, se genera la comunicación de los servicios o productos, y finalmente es hasta la parte de leads, ¿no? De generación de leads, cuando se generan esfuerzos, cuando los esfuerzos en dinero y en producto, pues tienen el resultado de un registro considerado como cliente potencial, ¿no?
¿qué es lo que hacemos regularmente o qué es lo que se hace regularmente, ¿no? Yo quiero vender mis cilindros o mis botellas de agua y lo que quiero son clientes, ¿no? No me interesa lo demás. O pienso que no me interesa, que no es importante lo demás. Es por esta razón que actuar de manera estratégica pues, nos lleva a considerar fundamentar la base de audiencia, comunicar nuestros servicios, que es la amplificación, y por lo tanto, ya al final de todo este proceso, obtener leads, registros. Ok. Digo, es finalmente una propuesta estratégica de varios pasos, ¿no? Que cualquier empresa puede aplicar, que no tiene que ver con generar o no resultados en el instante, ¿no? Tiene que ver más con una planificación trazada en el tiempo y que nos permita pues ir generando, de acuerdo al presupuesto y a los objetivos que tenga cada empresa, los resultados que esté buscando, ¿no? Por ejemplo, tal vez, no sé, para poner un ejemplo más pragmático, más claro, un restaurante, ¿no? Que venía haciendo campañas digitales para llevar tráfico, llevar gente a su local. En ese momento, antes de que se decretara la cuarentena o la disminución de actividades sociales, ellos tal vez estaban trabajando sus objetivos estratégicos como en generación, amplificación y generación de leads, ¿no? O generar mayor audiencia, dependiendo lo que quisieran. La idea de estos objetivos estratégicos pues sería poder girar, digamos, esta rueda o estos círculos como de objetivos y dotarlos de un porcentaje de presupuesto diferente, ¿no? Un poquito por ahí sería, y que pueda irse pues transformando de acuerdo al contexto, de acuerdo a sus resultados, de acuerdo a pues los KPIs que vayan teniendo, ¿no? Entonces es un enfoque muy estratégico que se puede aplicar no solo en Facebook, sino en cualquier tipo de campaña digital. Sí, esto es muy importante, ¿no? Ya que en efecto no es una regla infalible, ¿no? Sino más bien, como lo mencionas, Ángel, una sugerencia importante, ¿no? A considerar dentro del lanzamiento de campañas. Es mejor tener una guía, ¿no? Una guía metodológica o estratégica que nos ayude a saber qué tenemos que considerar antes de ejecutar un lanzamiento, que simplemente ir y aventarnos al ruedo sin saber qué es lo que vamos a hacer, a qué le estamos apostando, que muchas veces es lo que sucede, ¿no? Llegan los clientes, llegan los empresarios, llegan los dueños de negocio o los trabajadores o los estrategas o los marqueteros, y lo que nos dicen es que pues no sé por qué no está funcionando la campaña, está cara, no tengo resultados. Bueno, ¿cuál era tu objetivo? Pues vender, ¿no? Y cuando el objetivo es vender, pues la cosa se vuelve un poco ambigua y relativa si no tiene estrategia. Esto es súper importante, por eso es que lo ponemos como el primer punto de esta noche, y es fundamental que se considere al menos, ¿no? Tal vez no de manera lineal y puntual e infalible estos 3 puntos, pero sí tener en cuenta un plan de acción estratégico. Sí. Y bueno, ahora pasemos como a cuáles, ya una vez que tenemos como establecida nuestros objetivos estratégicos, ¿cuáles serían las consideraciones principales antes de comenzar a invertir en Facebook? Sí, por supuesto. Esta pregunta a lo largo de los años que hemos estado trabajando en marketing digital y de los cursos que hemos implementado en la Ciudad de México y también en otras ciudades de pronto, ¿no? Como en Mérida, ¿no? Pues es muy importante entender que antes de ejecutar una campaña, ¿no? Tenemos que realizarnos ciertas preguntas y tener al menos ciertos puntos clarificados, ¿no? Entre ellos, la parte de la audiencia, de los perfiles de audiencia, a lo que nosotros llamamos un público ideal, o lo que en marketing se conoce como el target, ¿no? ¿Cuáles son las características y definiciones de este público ideal?
¿Por qué? Porque de pronto, pues bueno, también nos pasa que tú qué vendes, ¿no? Zapatos. Ah, bueno, ¿quién es tu cliente o tu público ideal? Pues todos, porque todos usan zapatos, ¿no? Entonces yo le puedo vender a todos. Y la cosa no es tan simple de nuevo, ¿no? Aquí es donde se complejiza y no es que uno se complique la existencia, sino más bien que la realidad en sí misma es compleja, ¿no? Por ello, las definiciones del público ideal van a ser fundamentales, ¿no? Aquí, Ángel, nos estás mostrando un bloque de nicho muy curioso, ¿no? Sí, sí, aquí, digamos, una de las grandes fortalezas que tiene Facebook es la capacidad de segmentar por intereses. Digamos, hablemos ahorita de intereses, ¿no? Tiene muchas otras opciones de segmentación, pero una vez que nosotros conocemos bien a nuestra audiencia, a quién le queremos hablar, conocemos a detalle pues las cosas que consume, los medios, los intereses que tiene, podemos establecer este buyer persona, ¿no? Esta persona a la que le vamos a segmentar nuestros anuncios. Este ejemplo es digamos, un círculo de segmentación donde podemos ir clarificando el tipo de persona a la que queremos manejarle, ¿no? Para que no quede una segmentación muy amplia, ¿no? El ejemplo es, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Quiénes conocen a Cristiano Ronaldo? Pues personas que les gusta el fútbol, sí, pero también muchas otras que probablemente no estén ni siquiera interesadas en fútbol, ¿no? Que sean personas que lo conocen por la farándula, por chismes, porque es un interés muy grande, ¿no? Muy masivo. De ahí entramos como más adentro al interés del fútbol. Gente que conozca a Luis Suárez seguramente ya tiene conocimientos más de fútbol más casual, ya sigue algún equipo. Sabemos entonces que nuestra segmentación va a ir mucho más definida. Pero ¿qué pasa cuando decimos, bueno, yo le voy a segmentar, voy a añadir un interés como el Mágico González? Ya es un tema de nicho muy específico, no cualquier persona conoce al Mágico González, seguramente gente que está muy metida, que es muy aficionada al fútbol, no habrá incluso gente que practica fútbol, que les gusta el fútbol, que no conozcan al Mágico González, ¿no? Y gente que esté mucho más metida en ello, lo conocerá. Entonces ahí esa segmentación, ese tipo de segmentaciones de conocimiento de nuestro cliente, de nuestra persona, a quién le queremos hablar, pues nos va a permitir mostrarle anuncios mucho más específicos, ¿no? Más de nicho. Y esto pasa en cualquier tipo de sector o sea el que sea el servicio que sea, el producto, la profesión. Hay diferentes niveles de conocimiento o de intereses dentro de cada una de estas, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, a mí me gusta el fútbol, lo practico, pero no tengo idea de quién es el Mágico González, ¿no? Okay, ahí está, para que veas, para que te pongas a estudiar. Entonces, bueno, ¿a qué nos lleva esto? A bueno, primero definir bien quién es la audiencia a la que le vamos a hablar. Este es un trabajo previo que se debe hacer, digamos, básicamente lápiz y papel. Es un trabajo más profundo que después podríamos hablar más respecto al tema de buyer personas. Pero el mismo Facebook nos permite tener trabajo con una herramienta pues importante, ¿no? Que es el Facebook Audience Insights. Sí, es correcto. Esta herramienta me parece fundamental. Digo, hay más preguntas que uno se podría hacer respecto a la definición del buyer persona, que nosotros también abordamos mucho más a detalle y con ejercicios y actividades propias de cada empresa en nuestros cursos, asesorías, etcétera. Pero esto es fundamental que lo conozcan, ¿no? Con la consideración de definir cuál es el público relevante, ¿no? O el perfil del público ideal, y definir también qué tipo de herramienta me puede ayudar a entender mejor el comportamiento digital, es fundamental para comenzar a trabajar, ¿no?
Y esta herramienta de Audience Insights, que es una herramienta de Facebook, la cual pues, no cuesta nada, ¿no? No tiene que pagar una suscripción o algo por el estilo. Digo, nos da demográficos a grosso modo del comportamiento de los usuarios dentro de Facebook, pero es mejor tener estos datos que entrarle al lanzamiento de una campaña sin saber cómo se comporta este mundo digital, ¿no? Es tan simple como decir, para aquellos que somos súper interesados o estamos súper interesados en el tema del comportamiento humano, ¿no? En las formas de acción social, pues uno se cuestiona cosas como por qué las personas son como son, por qué actuamos como actuamos, por qué decimos lo que decimos o por qué pensamos como pensamos. Pues dentro del mundo digital también hay un tanto de esas preguntas que tendríamos que hacernos como estrategas digitales. En la medida en la que si no hacemos este tipo de preguntas, pues simplemente estábamos jugando a prueba y error, lo cual no está del todo mal, ya que pues con experiencia y con el tiempo vas a tener resultados, pero o debes tener la paciencia para soportar prueba y error, o también ser muy consciente de decir, pues, tienes el dinero para estar jugando a prueba y error. Por eso es que existen metodologías, por eso existen estrategias, por eso existen herramientas y la importancia de usarlas pues es fundamental, ¿no? En la herramienta de Audience Insights ustedes pueden conocer demográficos, ¿no? Edad, género, población, saber cuántas personas existen en las regiones, con qué intereses, qué páginas siguen, y esto les va a clarificar muchísimo el cómo redefinir a su buyer persona o a su público ideal, ya que muchas veces en el ejemplo que ponía hace rato, que puede sonar muy absurdo, si yo soy un vendedor de zapatos, ¿quién me compra a mí? Pues cualquier persona que venda, que use zapatos, ¿no? Pero me doy cuenta que en realidad, yo digo cualquier persona, entonces Facebook me dice, le puedes llegar a personas de 13 a más de 65 años. Pues hago una campaña de 13 a más de 65. Y luego ubico que con la herramienta, las personas de 18 a 35 son las que más volumen tienen, ¿no? Y que además los que están interesados en calzado no son los hombres, sino las mujeres. Hay un 70% de mayor población de mujeres, lo cual me lleva a tomar acciones estratégicas, porque mi mensaje, uno, mi presupuesto ya no va a ir dirigido de igual manera para ambos sectores demográficos, ¿no? De género. Y dos, voy a dividirlo de manera inteligente, ya no voy a dividir 50-50, ¿no? 50-50, sino que le voy a apostar más al sector donde hay más población, donde hay más oportunidad, mayor área de mercado, y le voy a invertir menos. No dejo de considerar lo importante porque hay un buen número, la plataforma me va a indicar cuál es el volumen de población, y de esta manera tomo una decisión mucho más inteligente que solo decir, pues yo creo que me puede comprar cualquier persona. Esa es la importancia y la relevancia de tener plataformas como esta. Claro, hay otro tipo de herramientas que tienen un costo, que nos ayudan a tener mejor precisión en los demográficos, comportamientos. Hay estudios publicados por IAB, por ejemplo, ¿no? O la Asociación del Internet, AMIPSI, etcétera, que nos pueden dar herramientas para tomar este tipo de decisiones. Sí, es correcto. Digo, finalmente los datos van a sustentar cualquier tipo de acción que se pueda llevar en marketing digital, tanto para lanzar como para evaluar, ¿no? Finalmente es lo que nos va a decir de una manera, pues, un tanto más objetiva, sin caer en, pues, las cosas preconcebidas que podemos tener como anunciantes, ¿no? Que de repente creemos que conocemos perfectamente la marca o al producto, creemos que la audiencia se comporta de cierta forma y la realidad es que termina siendo a veces diferente, ¿no? Y los datos son lo que nos permite tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, por eso es importante pues empezar a trabajar con estas herramientas, ¿no? Sí, es correcto. Y
Es fundamental que las consideren. Sé que a veces es más trabajo, sé que a veces da más flojera, pero los resultados son completamente distintos cuando tomamos decisiones a partir de los datos. Algo muy importante es el comportamiento offline no siempre es igual al comportamiento online. ¿Qué significa? A veces hemos hecho, o sea, lo hemos comprobado, pero también nos pasa, ¿no? Tenemos clientes que fuera de lo digital, su sector poblacional son mujeres arriba de 40 años. Y dentro de la actividad digital, quienes más interactúan son mujeres de 20 a 30 años. Entonces, esto es súper, súper importante considerarlo, ya que al final las estrategias que se toman tanto en digital como fuera de deben ser holísticas, es decir, apuntan hacia algo todavía más elevado, que es Sí, un objetivo comercial, ¿no? Yo como negocio tengo un objetivo comercial y digital es una mancuerna, es un pilar muy fuerte, como lo puede ser mi estrategia fuera de lo digital, a menos que mi negocio sea netamente digital. Allí mi único pilar es lo digital, ¿no? Pero son casos muy contados. Pero es para que lo consideren, ¿no? sí. Pues, ¿qué te parece si vamos con algunas recomendaciones respecto a qué hacer ahorita con las campañas, con este tema del COVID, con la cuarentena, cómo abordar más o menos el trabajo de las personas que estén haciendo ya acciones en digital? Y para ver si hay alguien que tenga algún tipo de pregunta o algo que nos la deje, y si no, pues vamos concluyendo el tema. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto, Ángel. Creo que ya considerando estos aspectos previos, ¿no? Los objetivos estratégicos, las herramientas o consideraciones antes de ejecutar campañas, ahora tendríamos que hablar de lo que está sucediendo, ¿no? Esto me parece fundamental porque al final lo anterior podría ser una especie de modelo predictivo, que es mi plan de acción que yo puedo tener, ¿no? Como si ante una contingencia, pues evidentemente no todos estamos preparados, pero sí tenemos herramientas de preparación, ¿no? Herramientas que van como en la parte psicológica, pero también en la parte material, ¿no? Tal vez no todos tenemos digamos, como la oportunidad de estar en nuestras mansiones con una alberca gigante y pasando allí la cuarentena, ¿no? Sino que tenemos que trabajar, salir de pronto o estarle macheteando porque esto es México, ¿no? Sí, Eh, y pues tenemos que desarrollar también otro tipo de herramientas que nos permitan salir adelante, ¿no? Salir de este tipo de situaciones que pues no son nada gratas, pero que incluso dentro de esa incertidumbre y ambivalencia que de pronto se siente, podemos generar algo de aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, me parece bien que entremos como a este tema de las recomendaciones ante la sí. contingencia. Sí, acaba de salir un estudio respecto a cómo se está comportando globalmente la, la publicidad digital, ¿no? Instagram, Facebook, Google Ads. Y es muy interesante que el costo, digamos que el costo de anunciarse está disminuyendo y el volumen de gente que está conectada evidentemente es mucho mayor que el que era, digamos, antes de abril, antes de mediados de marzo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un fenómeno muy interesante que es, hay mucha gente conectada y marcas con mucho presupuesto que han dejado de anunciarse. ¿Por qué? Porque pues, es parte de su estrategia, digamos, de mercadotecnia, lo que da la oportunidad a muchas empresas, muchas pequeñas empresas, muchos anunciantes de este tipo, de subirse a campañas digitales pagando mucho menos de lo que se podía pagar antes. Hay mucha menos competencia y hay mucha más gente conectada, ¿no? Entonces, en medida de lo posible, por supuesto que depende mucho del tipo de servicio que sea el que se ofrezca. Esto ha golpeado a muchos personas, a mucho tipo de empresas,
Hay otras que sí pueden como transformar un poco, digamos, su negocio, reinventarse de cierta forma, ofrecer y tratar de como de manera creativa solucionar o estar simplemente en el foco, ¿no? No perderse de vista, hacer un esfuerzo por tener acciones. Entonces es un momento interesante para invertir en campañas de publicidad digital, ¿no? Sí, esto me parece importante. Hay muchos medios oficiales, no oficiales, blogs, etcétera. Las mismas plataformas directamente comunican. Los tiempos de revisión, ¿no? Nos dan la advertencia, las herramientas que son más tardados, ¿no? Que pueden, de por sí el periodo de revisión de un anuncio está en promedio son 48 horas, que nunca, muy pocas veces en todos estos años que llevo trabajando en marketing digital se ha tardado 48 horas, pero puede pasar también. Ese tipo de recomendaciones que dan los temas sensibles, pues siempre han existido políticas de políticas publicitarias, ¿no? Para los anunciantes, qué se puede promover, qué no se puede promover, qué se puede promover con restricción, y hablar de los temas del COVID-19 también tienen ciertos criterios minuciosos al momento de su publicación, pero no es imposible, ¿no? Hemos hecho campañas de concientización social, ¿no? De recomendación sobre salud, prevención, etcétera, respecto al tema del coronavirus, y han salido bien, sin problema. Las publicaciones han tenido ligera, desde nuestro punto de vista, esto es importante precisar, ¿no? De acuerdo al mercado, se establecen costos por resultados. Esto es costo por clic, CPMs, costo por millar de impresión, costo por resultado, por clic en el enlace, etcétera. Esos costos, ¿no? Incluso el CTR, que es el porcentaje de clics, tienen distintas varianzas a partir de los mercados que existen. Es decir, no es lo mismo la industria automotriz que la industria de belleza, ¿no? Y el hecho de que tengan características distintas, pues responden a costos o competencias en el mercado distintos, ¿no? Eso es algo importante. Lo que hemos visto con nuestros distintos tipos de mercados que manejamos es que ha existido una ligera disminución en los costos por millar de impresiones, justo por lo que comenta Ángel. Esto que comentas me parece importante. Muchas marcas, muchas empresas, pues deciden reducir sus montos de inversión, ¿no? Pero me refiero a montos de inversión que sabemos que son muy elevados, ¿no? Arriba de 200,000, 300,000 pesos al mes. Y el hecho de que generen este tipo de reducción, pues hace que la gente en realidad está más tiempo conectada. Eso sí es importante enfatizarlo. Al estar más tiempo, pues la distribución del anuncio es mayor, por lo tanto el costo se reduce, la demanda pues se amplifica, y hemos visto también reducciones en los costos por clic. Eso me parece importante mencionar. Y las autoridades o plataformas especializadas a la inteligencia como 4C, etcétera, pues también publican este tipo de pronto aumentos en los costos por resultado, pero pues depende mucho también en la distribución del tipo de mensaje. Nuestra sugerencia es que se aproveche más bien el tema no en un sentido para monetizar, evidentemente, y aprovecharse de la situación sensible, sino más bien encontrar un punto de fuga, que se aproveche la situación para que aquellos que han tenido alguna contingencia más allá de lo físico, de la salud, que esperemos que no haya sido así, sino de la parte laboral, económica, que hayan tenido suspensión de actividad o que les hayan reducido su ingreso salarial, entre otras cosas, que aprovechen estos modelos o estas herramientas, estos canales digitales, como una posible salida o generación adicional a sus ingresos, ¿no? Como una migración de que si no estaban haciendo marketing digital, encuentren un punto de fuga para que lo ejecuten en tal medida
que les brinde una oportunidad de crecimiento de negocio y también de certidumbre financiera. Eso es a lo que me refiero con lo que digo de aprovechar la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es difícil, es complicado, mucha gente migra a lo digital, mucha gente ya había migrado a lo digital, pero antes de caernos, de desfallecernos y decir todo está perdido, encontremos alternativas y encontremos soluciones como esta que nos ayudarán a dar un paso, el siguiente paso para crecer, ¿no? Y cuando damos los primeros pasos, ¿no? Regularmente tropezamos, caemos, pero lo importante es levantarse, seguir en pie y utilizar este tipo de modelos, ¿no? Que ahorita parecen ser alternativos, pero que en realidad ya empiezan desde hace varios años, ya se han solidificado tanto que no solo son alternativos, sino empiezan a ser el eje central de la comunicación, de la inversión, incluso de la generación económica para muchos negocios, miles de negocios. Sí, sí, sí. Facebook da algunas recomendaciones específicas dentro de su página oficial para las empresas, ¿no? Y incluso va a ser un programa digamos, de apoyo a pequeñas, medianas empresas, donde México es parte de estos países donde va a presentar apoyos. Todavía no sale como la información oficial de qué se necesita para ser parte de, pero ellos nos dan estos, digamos, consejos dentro de su plataforma oficial, ¿no? De Facebook, ¿no? El primero es protégete y mantente informado. Por supuesto que al ser un tema de salud, lo principal es pues cuidar estos aspectos, ¿no? O sea, la primera parte es mantener siempre al corriente, digamos, la situación, consultando fuentes oficiales, conociendo bien qué es lo que está diciendo el gobierno respecto al tema, para que se pueda reaccionar rápidamente ante los cambios que se presenten, ya sea primero en el aspecto personal y de salud, y después como a nivel negocio, ¿no? Esa sería como la primera recomendación que nos dan. Segunda recomendación, mantenerse en contacto con los clientes. Una, digamos que de repente se nos puede perder como el hilo de decir, bueno, ¿y ahora de qué voy a hablar, no? Una cuestión importante, como decías, es seguir comunicando a través de nuestro sector, de lo que hacemos, y relacionarlo tal vez con el tema. Puede ser como complejo también que haya demasiada información, ¿no? Respecto a esto y hace mucho ruido, pero el mismo Facebook tiene, por ejemplo, opciones para fijar las publicaciones en la parte superior, ¿no? Publicaciones importantes, son cuestiones que se pueden comunicar de una mejor manera, actualizar el horario de atención de las páginas, actualizar información del servicio que se está dando, si se cierra temporalmente, si se mantiene abierto, si se hace servicio a domicilio. Todo este tipo de cosas nos recomiendan que se mantengan como activas, ¿no? Dentro de los servicios o de la comunicación que se va prestando. El tercer consejo es prestar los servicios en Internet. Esto, como sabemos, no es para todas las industrias, no es para todos, y como bien dices, es una parte importante saber que hay dentro del caos una posibilidad de crear, ¿no? Siempre hay la posibilidad de crear, siempre existe la posibilidad de generar, pues, ideas, de transformar, ¿no? Este tipo de situaciones finalmente terminan siendo, pues, oportunidades finalmente. Son lamentables, lo principal, por supuesto, que es tristísimo, y ya cuando llega a niveles de gente que pierde la vida y todo esto es como el fin último que se espera, pero pues dentro de lo que cabe, si se puede prestar servicio, si se puede prestar ayuda, transformar un poco lo que estamos haciendo a través de Internet, va a ayudar, a apoyar mucho incluso a que la transformación y la apropiación del tema digital se haga más rápido en México, ¿no? En este caso, no va a acelerar la adopción de
elementos, tanto de educativos como de prestación de servicios, y va a ayudar a que se transforme más el ámbito de negocios y digitales. También recomienda planificar el servicio de atención al cliente, configurar, por ejemplo, las respuestas instantáneas que tiene el Messenger, generar WhatsApp Business, tener un perfil actualizado, automatizar respuestas, cuestiones, digamos, técnicas que le van a ayudar a los empresarios, a la gente que tenga sus negocios con perfiles de Facebook, que estén tal vez anunciándose de cierta manera, pues a mantener el contacto y el servicio, pues a nivel premium, ¿no? Muchas veces pasa que con este tipo de crisis, al querer adoptar tal vez soluciones digitales, al querer subirse como a la transformación digital, pues empieza a ser como muy correteado todo, ¿no? Y no se tiene como el plan de acción, y de repente podemos perder de vista que el servicio finalmente termina siendo una de las cuestiones principales, ¿no? Un buen servicio, respuesta inmediata, tener un trabajo como muy optimizado. Entonces, el mismo Facebook te dice, pues utiliza nuestra herramienta para tener todo esto optimizado, ¿no? Y la última es, pues, una lista de preguntas y respuestas, preguntas frecuentes que puede tener la gente en relación a la situación actual o no necesariamente, ¿no? Esta es una recomendación que, si vemos, no es como necesariamente digital, pero que va a ayudar a que la gente tenga claridad. Y todos sabemos que en una situación compleja, de crisis, de dificultades, la claridad, la transparencia es lo que ayuda a que todo camine como por la mejor vía, ¿no? Sí. Sí, y si se dan cuenta, pues muchas de estas recomendaciones no son nuevas, ¿no? Muchas seguro ya las están ejecutando, ya las estaban ejecutando también. Otras son más de sentido común, evidentemente, y que muchas empresas ya empezaron a implementar, pero sobre todo recordemos que más bien es como una alternativa o sugerencia para quienes están perdidos, no saben por dónde, o que incluso ni siquiera habían considerado los canales digitales para poder potencializarlos o crecer dentro de ellos, y tener como una especie de apoyo en el camino dentro de la ejecución, ¿no? De nuevo, me parece importante que el tema evidentemente se tome con la seriedad que debe, ¿no? Ante las recomendaciones de las autoridades oficiales. No es una situación sencilla, no es algo que amerite menos de lo que está sucediendo, y ante eso, pues bueno, es que decidimos hacer este lanzamiento de transmisión en vivo, con la intención de ofrecer un poco de un granito de arena, ¿no? Dentro del caos que está existiendo, y una posibilidad de consideración para mirar hacia una quizá ventana que no se sabía siquiera que existía. Pero bueno, si ya estabas haciendo alguna actividad dentro de digital y hay algo en lo que quieras comenzar a implementar o desarrollar más cosas, con gusto nos pueden escribir en Academia Digital. Y también próximamente estaremos publicando un curso que ya traemos desde hace tiempo, sobre todo en la parte de Facebook Ads, ¿no? Cómo invertir en Facebook de manera holística, 360. Y lo que platicamos el día de hoy, pues fue específicamente en Facebook, pero es importante considerar las otras herramientas de promoción, ¿no? Como Google Ads, por ejemplo, ¿no? O YouTube, que está dentro de Google, evidentemente. Y pues bueno, no sé si hay algo más que quieras tocar, Ángel. Pues no, mira, un comentario que pusieron para que sepas quién fue el mágico. Súper bien. El maestro de Diego Armando Maradona luchó por el mismo. Gracias, José. Pues digo, uno siempre aprende algo cada día, ¿no? La cosa es que lo retenga. Pero mira, qué bueno que nos aportó ese dato curioso. Sí,
Sí, también Bueno, si hay alguna otra temática que sea de interés para la audiencia, para las personas que nos escucharon. Gracias por el comentario, José. Eres bienvenido a preguntarnos sobre algún otro tema en particular o en general, ¿no? Con gusto. Y también para la gente que nos estuvo escuchando, creo que, bueno, mira, y la inmediatez digital, ¿no? sí, sí. Creo que creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? De pronto los pretextos como el tiempo, la disposición, el dinero, la inversión, pues son más bien pretextos que uno mismo se va poniendo, ¿no? Creo que hay también un espacio para la reflexión, digo, sin salirme del tema completamente de lo digital. Esta situación que nos acontece como colectividad, como población, como seres humanos, creo que es un área de invitación a la reflexión y dentro del caos poder encontrar cierto orden a través de la revalorización de nuestra propia vida. Pero bueno, eso ya será cuestión de cada quien y quizás sea un tema de otro en vivo. Es correcto. Pues bueno, con esto cerramos la charla de hoy. Vamos a estar haciendo más pláticas. Como bien dices, cualquier duda que tengan, comentario, asunto que quieran abordar respecto a marketing digital, negocios, innovación, kung fu, artes marciales, lo que sea que quieran, aquí estamos. Y pues recuerden que las ideas no terminan. Saludos. Pues, saludos a los que nos escucharon, a los que están al pendiente también de nuestras publicaciones. Saludos, José. Creo que agradecemos por haber dedicado estos más de 46 minutos. Esperamos que sea de utilidad, eso es lo más importante, que encuentren algún indicio, insight, dato, detalle que les pueda ayudar a la ejecución de sus actuales campañas, de sus negocios, o si no lo habían considerado, la invitación a migrar a la parte digital, ¿no? Sin más, pues me despido. Mi nombre es Alfonso Alan, estratega digital. Yo soy Ángel Bernal. Estuve aquí con mi colega y amigo Ángel Bernal. Esperamos que esto se vuelva mucho más constante. Eso dependerá de ustedes, ¿no? A ver qué tanta demanda tenemos, qué tanto quórum. Y si no, pues bueno, ya estaremos publicando nuestros cursos de manera mucho más formal, especializada. Son cursos que regularmente damos de modo presencial, pero haremos nuestra evidente migración completa, que les decía ya es un proyecto que tiene tiempo, pero terminaremos de afinarlo a la parte digital, ¿no? Y pues bueno, publicamos también contenido en nuestro canal de YouTube, ya les compartiremos el enlace, igual de Academia Digital MX. Compartan el video si les pareció interesante, esperamos sus comentarios. Y no olviden dejarnos también su like en nuestra página de Facebook. Listo. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Gracias a todos.